mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y hoy venimos con la última previa de cuartos de final de la Eurocopa. Vamos con el último partido, que es este interesantísimo Francia-Alemania, un duelo entre dos equipos que son candidatas sin lugar a dudas a llevarse la Eurocopa, y que es verdad que en este partido parece Francia un poquito por encima de Alemania, pero Alemania, hablamos de la selección última bronce olímpica, una selección que fue finalista de la última Eurocopa y que siempre hay que tenerlas en cuenta y que desde luego no se puede descartar nada con estas jugadoras acostumbradas siempre a estar en el podio de los grandes torneos. Pero es verdad, Diego, Lidia, que aquí Francia parece que es la selección a la que se le tiene que poner un poco más favoritismo. Por esto también en la fase de grupos, que se ha demostrado una selección muy sólida, con 3 victorias en 3 partidos. También por ese poderío ofensivo, una selección que ha marcado muchos goles. Y ante una Alemania que defensivamente ha dejado alguna que otra duda y que además, luego comentaremos, viene con una baja clave en lateral derecho, porque no estará ni el titular, que es Julia Wynn, ni tampoco la que ocupó su puesto desde su lesión, que es Cecilia Wamser. Y si quiere empezar Lidia, la especialista, primero. Sí, estoy de acuerdo contigo. Seguramente veamos todos a Francia un poquito más favorita para llevarse este partido. Más que nada por lo que hemos estado viendo en esta fase de grupos, ¿no? Porque Francia ha ganado de manera bastante solvente sus partidos y a Alemania en cambio pues ha habido tramos que le ha costado más, sobre todo pues en esos temas defensivos, y también de cara a puerta han estado menos efectivas de lo que podrían haber estado. Entonces sí que es cierto que Francia tiene un potencial ofensivo increíble y que eso, sumado a las carencias defensivas que tiene Alemania, pues podemos ver un partido en el que se vean situaciones de peligro por parte de Francia, pero sí que es cierto que también por parte de Alemania tiene también bastantes armas en ese ataque que puede hacer daño a la defensa francesa. Sí, por mi parte, bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación de nuevo. Este, Dos equipos con un poder ofensivo muy grande. Coincido con Lidia. Eh, También tienen algunas carencias o debilidades defensivas, pero parecidas, pero mucho más a Alemania, parecer. Pero bueno, tienen un poder ofensivo interesante. A Francia ya la conocía, a Alemania no tanto, y analizarla me gustó mucho el tridente, ¿no? Ofensivo, y algunas de las volantes. Sí, desde luego que es un equipo que a nivel ofensivo tiene mucho talento, porque al final tanto Brandt como Bull, como también por supuesto Süle, son jugadores con mucho gol. Luego es verdad que a nivel defensivo no tiene más dudas, es una selección que ha encajado gol en cada uno de los partidos, salvo el de Polonia, y no es de momento la selección que más seguridad dé en esa faceta. Vamos a empezar con Francia, si os parece. Vamos a comenzar con la selección local en este partido, primera de grupo D, de ese grupo de la muerte. Y comenzamos, Diego, si te parece, por el aspecto ofensivo que hemos destacado de Francia. Vamos a poner algunos vídeos que nos han mandado de partidos de Francia en el torneo y de acciones que quieres destacar de la selección francesa. Sí, sí, totalmente. Francia es un equipo que, bueno, con el 4-3-3, a veces 4-2-3-1, que siempre utiliza. Aquí vemos una jugada muy característica que siempre hacen, que es cuando la volante o cualquier jugadora que ocupe ese espacio recibe, ya hacen un desmarque, aquí al revés, incómodo por el lado ciego de la lateral, lo hacen muy bien, lo buscan mucho. Eh, si se puede repetir, Sí. es una jugada con timing que se está viendo mucho en esta Eurocopa, tratar de buscar esas diagonales. Es una de las variantes de las tantas que tiene Francia. Sí, sí, es una selección Ahí vemos que el movimiento. además destaca mucho en acciones muy rápidas. No tienen que elaborar mucho las jugadas. Es una selección que tiene un juego muy rápido en 2 o 3 toques y que tiene además jugadoras que son al espacio muy rápidas. Tanto Katoto como Diani, como Cascarino, como también, por supuesto, jugadoras como Mateo del banquillo, la propia Baltimore también cuando juega. Al final tienen un poderío ofensivo prácticamente ilimitado. Es verdad que en acciones
sin espacio les puede costar un poquito más porque es un equipo que le cuesta más a la hora de combinar, pero la mínima que pueden correr, como se dio contra Países Bajos, ese aluvión ofensivo en ese tramo de partido tremendo que tuvieron en la segunda parte, pues les valió 2 goles consecutivos de Cascarino y otro de Catoto, y que al final evidentemente habla de que es un equipo con un poderío ofensivo muy muy grande y que tienes que estar todo el partido ante ellas muy pendientes porque no es una, es otra o es otra o es otra. Al final tienen jugadoras que en espacio son muy muy dañinas. Sí, y eso se une también a lo que estamos comentando. Por ejemplo, en el anterior partido de Alemania contra Suecia, que es en el que vemos que al final Wamser es expulsada. Pero ya antes de esa expulsión se veía las debilidades defensivas de Alemania, tanto por banda izquierda con Linder, Nack tampoco hizo buen trabajo. Y sí, justo este tipo de acciones que comentaba Diego, pues atacar al espacio puede hacer mucho daño a Alemania por eso, también por estar en ocasiones también mal posicionada la defensa fuera de la marca en la que deberían estar y ahí con las jugadoras tan potentes, tan rápidas que tiene Francia puede hacer mucho daño. Exactamente, y ahí veíamos en la imagen otra variante que también me gustó, la jugadora lateral derecha, Almeida, que en ese caso no solo intercepta el balón, sino que en el viaje de la pelota ya va advirtiendo y activando la transición ofensiva y después escaneando el movimiento de la compañera. Es un desmarque, como lo marcamos recién, por el lado ciego de la lateral contraria. Y otro concepto muy importante acá de la centrodelantera, que hace un desmarque que muchos le llaman vengo voy o voy vengo para engañar a la central del rival. Así que es una jugada que la elegí porque tiene muchos conceptos interesantes que por ahí son sencillos, pero que terminan definiendo, ¿no? A veces un partido que son entrenables, pero también que se trata de el tema de conocerse mucho. Me acuerdo cuando Crespo, el jugador el delantero que tenía Milan y Chelsea, decía que Cafú ya sabía en qué momento iba a ir al primer palo o al segundo, y aquí ya se nota que hay un entendimiento por parte de las jugadoras. Sabía que iba a hacer ese amague y que iba a ir para el segundo palo, ¿no? Así que por eso le elegí. Sí, sí, desde luego que es una selección la francesa que tiene una capacidad muy buena en espacios. Además, como comentas también un poco el entendimiento, ese gol contra Inglaterra creo que lo deja muy claro. Es una jugada que inicia de Almeida con una conducción muy larga y luego el pase al espacio muy bueno para Cascarino que rompe muy bien por ahí y luego como Leka Totó el balón donde va a ir para colocarse ahí y rematar a placer. Al final es una selección que también en gran parte hay que tener en cuenta que son jugadoras que llevan tiempo juntas. Al final es una selección que es verdad que no son muy veteranas, porque creo que la más veterana del equipo es Pauline Peiro-Manian, que es la portera. No hay jugadoras de más edad que ella, pero Catoto, Cascarino llevan tiempo jugando juntas, pese a que igual pues no son tan veteranas como digo, porque creo que Cascarino tiene 25 años, Catoto por ahí también, y llevan ya tiempo jugando con Francia. Luego también otro factor a tener en cuenta en Francia, que siempre se habla mucho con este equipo, es el factor físico, que al final es un equipo que aunque puedas pensar que ese ritmo de presión arriba no lo van a aguantar, lo aguantan. Es un equipo que físicamente es muy poderoso, que físicamente tiene jugadoras que compiten bien los individuales, que aguanta bien también en acciones constantemente de ida y vuelta. Y desde luego que ahí tiene un factor muy importante de Francia en el centro del campo. Que de momento no estamos viendo tampoco brilla mucho el centro del campo de Francia. Ni Guejoro ni Toliti acaban de hacer un gran torneo hasta ahora. Pero en este partido que se ha enfrentado a una Alemania que también viene con un poco de dudas a nivel de centro del campo, también comentaba por aquí MJ que quien tenga la posesión yo creo que va a ser Alemania, pero Francia sin posesión es un equipo que también genera mucho peligro en transiciones. Sí, y también genera mucho peligro incluso en esa presión alta que comentaba. Alemania hemos visto también en ocasiones tanto a la defensa como a la propia portera que le cuesta mucho sacar el balón y transmite en ocasiones inseguridad con ese juego de pies y ahí Francia también puede hacer daño saltando a la jugadora que tenga la posesión para robar la pelota y bueno, y crear una acción ofensiva que pueda significar un gol o alguna acción que, pues eso, que cree más peligro de lo normal.
Absolutamente. Entonces, bueno, hemos contado lo bueno de Francia y ahora vamos con lo menos bueno o con lo que quizá tienen que mejorar, que es el aspecto defensivo, que también es una cosa que en este partido ambos equipos, digamos que adolecen un poco. En el caso de Francia, un poquito menos, porque no vienen a encajar 4 goles en el último partido, pero sí de hacerlo en los últimos 3 partidos, los 3 han encajado gol. Pero es verdad que a nivel defensivo Francia, pues hasta ahora ha dejado sobre todo alguna duda a nivel de balones atrás. Por ejemplo, el primer gol de Inglaterra, el único gol de Inglaterra en este partido, pues fue una jugada de un saque de esquina, de un balón al segundo palo, de un rechace, segunda jugada. Y ahí Francia pues dejó muy cómodamente en este caso a Kira Walsh rematar. Y es por ahí lo que a veces remarco de la atención plena en los momentos de caos, que no son tan predecibles. Falta un poquito en ese aspecto. Y aquí también otra jugada que marcaban, por ahí el tema de la central, que ahora está en el medio del área chica. Por ahí está muy imantada con la pelota y no referencia a la marca que llegaba. Así que eso también es un detalle muy importante. Y después al último, cuando sale el rebote de la arquera, algo muy importante también, que lateral derecha, en este caso creo que era Almeida, Sí, aquí vemos de vuelta, cuando viene a la derecha la pelota, de todas maneras están muy basculadas hacia la derecha. Ahora están viendo la pelota y no la marca, y ahí la lateral derecha no está orientada agazapada o lateralizada para arrancar rápido. Y ese segundo que pierde le podría haber por ahí dado la posibilidad de estar más cerca o tapar el remate. Son detalles como finos, micro, pero que ese segundo vale en oro para tratar de estar cerca del oponente. Lógicamente que después hay mucho mérito de la delantera rival, ¿no? Para colocarla en el ángulo, o sea, pero podría haber hecho algo más en defensa y a pesar de ser una de las jugadoras que más me ha gustado de Francia, ¿no? y más justo esa acción que comentas, puede replicarse completamente en Alemania, porque la jugadora que va a tener que defender de Almeida es a Clara Bull, que para mí es una de las que más, junto con Julie Brand de Alemania, que bueno, que están haciendo por sacar adelante el equipo. Y de Almeida no va a tener para nada fácil ese partido, más que nada porque también hemos visto como, sobre todo en el primer partido que jugó de la fase de grupo, la vimos muy protagonista sobre el terreno de juego, pero sobre todo en acciones ofensivas, subiendo por arriba en la banda. Luego en defensa hay que ver cómo, pues bueno, esos repliegues defensivos, eso tener bien cogida la marca, porque ya sabemos cómo juega Clara Bull, ese 1 contra 1, esos centros, incluso esos disparos desde la frontal, como señalaba, si se queda algún balón muerto y mal defendido. Y ahí la defensora francesa va a tener un trabajo muy importante. Sí, sí, totalmente. Es verdad que en Francia lo que puede preocupar un poquito más allá del nivel defensivo, puede ser la capacidad, sobre todo, de no perder la posición, porque es un equipo que suele subir mucho también sus líneas a la presión adelantada y que una vez pueda perder balones le pueda costar un poco esa vuelta hacia atrás, pero luego es verdad que a mí Francia lo que más destaco a nivel defensivo es un poco a nivel de concepto. No es una selección que, al menos es verdad que tiene fallos, porque por ejemplo el gol de Kira Wolf puede ser un error de concepto, algunos otros anteriores que hemos visto también por su parte pues no están igual muy bien defendidos, pero a nivel defensivo creo que es un equipo que mantiene más o menos bien su base defensiva, pero es verdad que en contra de otros equipos como por ejemplo Alemania, que tiene una portera para mí mucho más de garantías, Peiró Mañán no me parece una portera que si la defensa falla vaya a ser la salvadora del equipo. Berger es verdad que hizo un mal partido ante Suecia y que no ha hecho de momento una fase de grupos maravillosa, pero creo que si tiene que dar el nivel más alto en un partido como este, lo hará. En el caso de Peiro Manian, pues tengo alguna duda más. Pero bueno, eso es un poco a nivel de nombres, casi diría.
Si os parece, vamos a ir acabando ya con Francia. Vamos un poco también con el 11, lo que esperamos del 11 de Francia. En teoría, es complicado decirlo, porque Francia en lo que va de torneo ha Sí, cambiado mucho la alineación, no ha hecho en ningún partido el mismo 11. En cuanto a dudas, pues estaba ahí Toletti un poco renqueante, con un problema sí. de tendinitis que tiene, creo que era en el tobillo, si no me equivoco. También estaba la Caro ahí un poco con molestias, pero en principio si llegan las dos deberían ser titulares en este partido, pero por ejemplo hemos visto también a Diani jugando algún partido, otros no, Cascarino y a todos son un poco los más fiables. Luego a nivel defensivo pues ha jugado dos partidos Samura, los tres los ha jugado Sambat. A Sí. priori no hará muchos cambios Logan Bonaday, pero también tiene un poco esa capacidad de que como tampoco han dejado un once claro, para Alemania será un poco sorpresa también lo que se va a encontrar, porque no saben muy bien si se va a encontrar una Francia con defensa formada por Sombat y por Samura, o si va a poner a Lacras, si va a poner a De Almeida de central y lateral derecho para otra jugadora. Tiene al final alternativas que también evidentemente le hace ser para Alemania un poco más imprevisible. Tampoco sabemos si la creer está bien, ¿no? Porque recuerdo que Ya, eso sí. tenía molestias. Bueno, yo coincido contigo, pero yo creo que la principal duda sobre todo va a estar en ese centro del campo, por saber principalmente cómo está Toletti y también por ese esquema pues, que plantará Francia, aunque no creo que difiera mucho al que vimos, por ejemplo, en este último partido contra Países Bajos. ¿Tú, Diego? Sí, no, volviendo, quería aclarar el tema defensivo, que coincido totalmente con lo que marcabas, el tema de que a nivel general defiende bien a comparación de otras selecciones. Me pasa lo mismo que Italia, que sucede lo mismo. Son algunos pequeños detalles que ningún equipo del mundo es perfecto, simplemente para marcar algo, porque a nivel general me parece una de las más potentes junto con España, ¿no? Mm. Como para encontrarle alguna debilidad para mejorar, nada más. Pues sí, ya vamos con Alemania, que desde luego en este partido, pues es una pedazo de selección, es a priori la menos favorita, pero no por ello hay que dejar de contar con ella. Y en cuanto a virtudes, pues es un poco igual que Francia. Quizá a nivel defensivo sea peor que Francia, a nivel ofensivo, pues tiene un poco similitudes con la selección de Bonaday. Y ahí evidentemente hay tres nombres que destacan, los he comentado antes, Diego, que son el de Bull, el de Süle y el de Jules Brandt. Y es verdad que el ataque de Alemania, lo que va de torneo, se ha demostrado que es muy potente. Pero con el respecto al de Francia, creo que hay una cosa de diferencia que es sobre todo que mete mucho más en juego al centro del campo. Aunque contra Suecia, por ejemplo, no fue así. Y para mí fue un error que cometió Alemania. Pero contra Polonia y contra Dinamarca entraron mucho más en juego tanto Dalman como Sens y también Nusken. Y eso creo que le puede dar un factor más. Aunque hay que tener en cuenta que además, si juegas con defensa muy adelantada, con centro del campo muy arriba, también te deja algún espacio a la contra. Pero Alemania creo que tiene un poco más de centro del campo, más de calidad en el centro del campo que la que puede tener Francia. Sí, es un equipo que para mi juicio tiene las cosas claras, tiene cierto automatismo ya trabajados, como por ejemplo, como bien marcaba Lidia, el tema de en el sector izquierdo tratar de desbordar, apelar a la habilidad y el desborde de Buell, que me parece una de las mejores jugadoras que torneo. Por derecho, apela más a un juego más asociativo y de remate con Brandt y que pueda pasar la lateral derecha, pueda proyectarse. Así que tiene variantes, ataca de dos formas diferentes en las dos bandas, más las volantes que se suman de segunda línea y una delantera también que me ha gustado mucho, que marca muchos pases importantes, diagonales, y que también tiene un buen remate como Schuller. Así que en ofensiva, como veíamos también en algunas de las imágenes, no solo en esos automatismos, sino también ofensiva letal. Recién veíamos un contragolpe casi perfecto para mí en la primera jugada. Este, no esperando la pelota, la jugadora número 9, algo muy importante, ir para pivotear y después
el timing justo para proyectarse, lateral derecha, y terminando con ese desmarque de Brandt. Así que es otra de las opciones de Alemania, el contragolpe, ¿no? Muy letal. Sí, y sí que es cierto que a pesar de que ambos equipos tienen buena arma en el ataque, veo a Alemania menos precisa a la hora de finalizar la jugada porque hemos visto desde el primer partido muchísimos intentos tanto de centros como de remates de cabeza de esos propios centros, como disparos que al final acaban incluso fuera de la portería. Y claro, ahí sí que se ve un poco menos precisa. Luego también, como comentaba Diego, está esa parte más de centrar balones al área, de ese uno contra uno, sobre todo por la banda izquierda con Clara Bull. Y también por la derecha ese juego combinativo, filtrando balones o dando ese pase al espacio para que reciba la jugadora que esté en punta, que seguramente sea Schuller e intentar poner de esa manera un poco más contra las cuerdas a la defensa de Francia, con lo que hemos comentado antes, ¿no? Atacando al espacio. Sí, en el caso de Süle es verdad que me gusta mucho cómo juega, pero también un aspecto negativo de ella es que no es muy definitiva, que ha fallado esta Eurocopa varias ocasiones muy claras Sí, y en este partido al final cada ocasión que perdone va a ser muy importante porque no se puede fallar mucho, va a ser un partido muy igualado y cada acción clara tienen que transformarla sí o sí porque si no, desde luego Francia no perdona, pero es verdad que me gustan mucho sus movimientos, por ejemplo ante Polonia hizo un trabajo muy bueno de movimientos. Es cierto que, como digo, perdonó alguna ocasión, pero bueno, al final también el tener ocasiones también es parte de su buen trabajo. Luego, el trabajo de Bull y de Brand, pues no tiene ninguna duda por ahí. Y luego, donde Alemania también creo que carece un poco más a nivel ofensivo de calidad, es en defensa. Las laterales, tanto Linder como Wamser, bueno, la que juegue el sábado, que la verdad es que no sé quién puede ser, no sé si jugará Hendrich, si jugará no sé quién decir, la verdad, porque a Klinger igual puede eh, jugarle el central y de lateral otra jugadora como puede ser Mitch, no lo sé, eso ya como lo vea el seleccionador Christian Wook, pero es verdad que a nivel ofensivo Alemania tiene laterales que suben pero no generan tanto, sobre todo cuando han perdido a Win, que es una jugadora que aportaba mucho a nivel ofensivo, Linder no aporta tanto y por ejemplo Francia, lo comenta por aquí Jugón, creo, que depende mucho de Bacha y de Cascarino, pero Bacha a nivel defensivo es una jugadora muy segura y a nivel ofensivo es una sí, futbolista que llega mucho, que centra, que tiene buen golpeo de balón y es un valor seguro. sí. Estoy de acuerdo contigo. El otro día en el partido contra Suecia, ya en la segunda parte, que fue cuando introdujo esos Mm, cambios, jugó por la derecha Hendrich, si no recuerdo creo mal. que sí. No sé si la veremos de nuevo también por ese lateral, pero bueno, en cualquier caso, baja sensible por eso, porque le quita mucho sobre todo a esa profundidad de la banda derecha. Y lo hemos comentado antes, por ejemplo, Linder no hizo para nada un buen partido el otro día contra Suecia, de no coger bien la marca, de no defender acciones realmente bastante fáciles y también, de nuevo, hacer hincapié en que la salida de balón a veces les cuesta bastante, sobre todo a Berger, que se arriesga mucho en esos pases en corto a sus centrales y eso, como no lo gestionen bien, les puede costar bastante. Sí, desde luego creo que es un factor importante y hablando ahora de debilidades de Alemania, pues hay que evidentemente poner el conjunto germano porque es verdad que viene de encajar 4 goles ante Suecia y sobre todo cómo los encajó, que no son acciones a balón parado, no son acciones aisladas, sino que son jugadas que llegaban una vez tras otra consecutiva y además no solo con una jugadora menos, sino que creo que Alemania donde peor lo pasó fue justo con 11 jugadoras, justo antes de quedarse con una menos en esa acción de Wanser y es verdad que ahí es donde tiene que poner mucho el foco Alemania, porque tú puedes tener arriba mucho talento, pero Francia tiene mucho más incluso, y si no es capaz de defender bien, Alemania en este partido está muerta. Y además, me permito agregar,
el adecuarse a los momentos. Vi el partido, tenía una jugadora menos y seguía haciendo lo mismo que marcaba aquí Lidia, ante una selección que por ahí de contra estaba llegando mucho. Por ahí adaptarse a los momentos, más con Francia, con la transición ofensiva que tiene, y tratar de leer un poco, tratar de enfriar un poco el partido, o de última apelar a un juego directo cuando más le conviene. Por ahí, ante Polonia, que ha perdido muchas pelotas también, por ahí no se tradujo en gol, eh, quizá porque Francia tiene mucha más jerarquía, sería más peligroso en ese partido, así que tratar de estudiar y analizar los momentos del partido. Y sí, no es una selección que da mucha garantía, ¿no? En defensa, menos que Francia, así que tiene que tratar de ser más inteligente, táctica y estratégicamente. Y desde luego, con la baja aún más de Wamser, una lateral derecha pura, digamos, pues va a ser algo más notorio, si cabe, porque van a tener que doblar posiciones seguramente y van a tener que hacer unas vigilancias muy grandes, lo cual puede que les repercuta un poco a nivel ofensivo, ser un poquito menos dañinas, pero yo creo que entre destapar la cabeza y tapar los pies es mejor primero tapar la cabeza y luego ya los pies si toca más adelante tener alguna ocasión, porque Alemania tiene jugadoras que individualmente marcan diferencias. Pero luego también otro factor que tiene defensivamente Alemania es un poco la colocación, porque los goles de Suecia, sobre todo el primer gol, diría también el... Sí, el primer gol sobre todo, no son errores de solo ser menos rápidas o estar menos hábiles, sino también de colocación, de muchas veces defender con jugadoras escalonadas, con una jugadora que marca fuera de juego en una posición, otra muy atrasada, otra muy adelantada. Al final, una defensa muy heterogénea y que eso ante Francia, como vio por ejemplo Suecia en el primer gol, fue muy importante porque había una jugadora que saltó al primer balón, otra que saltó al segundo balón, y luego la última que se quedó sola con Blackstenius, que no podía hacer mucho ante la jugada del Arsenal. Al final son acciones que Alemania, más allá de defender, que le puede costar mucho hacia atrás, sobre todo tiene que tratar de defender mucho mejor en conceptos defensivos, en estar mucho más atentas y sobre todo menos, eh, digamos, en estructura, bueno, no es como llamarlo, heterogénea, ¿no? Porque al final hablamos de una selección que no defiende en bloque, pero que sobre todo si se quedan escalonadas, dejan una posición muy cómoda a los atacantes de Francia en este caso. Sí, y además es que el ejemplo que has puesto de ese primer gol de Suecia es el perfecto para enseñar justo esa debilidad que tiene Alemania en defensa, porque la línea que marcan realmente no es ninguna línea, parece una escalera. Linde recuerdo que no estaba ni siquiera en la línea, Nak estaba muy a la otra banda, entonces era Mm. imposible pillarle la marca a Blackstenius, entonces claro, ahí muchísimo cuidado por lo que comenta en ese tema de estar bien colocadas para, pues luego, pues si te hacen algún tipo de acción rápida, ya sea combinativa o por calidad individual de una jugadora, pues le puede salir muy caro. Y también comentar que si ya vimos sufrir al Inter en el otro partido contra Suecia, este partido tiene que enfrentarse contra Cascarino, que no es tarea nada fácil de defender, ya no solo por lo que puede hacer por la banda, sino la hemos visto disparar, encontrar ese espacio, irse de las defensoras para hacer un chut desde fuera del área y marcar goles, y también lo va a tener muy complicado ahí la jugadora alemana. Y además coincido con lo que marcaban. En esa jugada en particular, ante Suecia, estaba muy excesivamente basculada hacia la derecha, la defensa, y como bien decían ustedes, sin marcar una línea, eh, no se advertía bien si querían jugar fuera del juego, porque de lo contrario deberían haber replegado rápido. Pero además hay un detalle que puede ser muy importante a la hora de, cuando se hace mención que una jugadora puede ser rápida o lenta, siempre se apela al tema físico en cuanto a la velocidad. Aquí hay un detalle técnico, táctico, que la jugadora podría haber apelado a girar por el otro sector, el cual iba a ser más corto, más rápido y quizás hubiera estado más cerca
de la jugadora que definió la jugada. En cambio, bueno, decidió utilizar el giro largo por el sector izquierdo. Entonces, es como también para marcar que no solamente tiene que ver con lo físico, con las características naturales de cada jugadora, sino que también con algunos conceptos micros, como este del giro corto. Eh, no sé si podemos ahí ver la jugada. Si ella por ahí giraba para la derecha, eh, probablemente hubiera llegado muchísimo antes para defender la jugada, ¿no? Eso aparte de los errores generales que bien marcaba Mario y Lidia anteriormente. Son errores micro que terminan también siendo importantes, ¿no? Sí, sí, sobre todo la colocación, creo que es lo más importante, porque puede ser que defensivamente te cueste volver hacia atrás, pero si dejas en fuera de juego a la delantera rival, pues arriesgas en la salida de balón, pero al menos tienes esa salvaguarda. Cuando te quedas un poco hundidas y a la vez no giras bien a nivel defensivo, no vas por donde tienes que ir, al final sufre mucho por ahí la selección alemana y ya se vio contra Suecia que atacó mucho por ese costado izquierdo, también por el derecho, y tanto Rolfo como Kanerich y Blackstenius hicieron lo que quisieron con el equipo alemán, que luego además pues tuvo la mala suerte en ese partido de que Berger estuvo muy mal porque falló en uno de los goles, luego se cometió un par de errores también impropios en ella, y es verdad que no es quizá el nivel de Berger esperado para este partido, pero también hay que tener en cuenta que si esperas que Berger siempre esté al máximo nivel, Alemania pues puede sufrir. En cualquier caso, yo creo que sí que estará muy bien el sábado y no será un problema para el equipo alemán, sino todo lo contrario. Pero en cualquier caso, es verdad que a nivel defensivo tienen que mejorar mucho y sobre todo tienen que apuntarse a algunos conceptos tácticos que no emplearon bien contra Suecia. Y ya por acabar un poco el partido que esperamos, yo creo que más o menos lo tenemos claro. Una Francia aguantando en bloque medio-bajo y el balón para Alemania y el contraataque de la selección francesa, lo cual creo que es mejor para Francia que para Alemania, porque creo que Alemania es un equipo que es mejor con espacios que sin ellos, pero Francia a priori yo creo que va a tratar de que el balón sea mayoritariamente, aunque puede ser igual un 45-55, tampoco creo que sea una posesión muy diferente para ambos equipos, pero a priori esperamos que el balón sea para Alemania y que Francia sea la que tenga un poco el poder del contraataque, ¿no? Sí, y tampoco creo que vaya a ser un plan de partido que Alemania vaya a verse demasiado cómoda, porque hemos visto sobre todo que ese centro del campo, por no decir en los 3 partidos que hemos visto, no ha entrado mucho en juego y cuando ha entrado tampoco ha sido tan protagonista. Entonces, el hecho de tener la posesión, yo creo que van a recurrir evidentemente a esos pases hacia las bandas en este caso, y tener mucho cuidado también de evitar que no haya robos inoportunos para que así las líneas más atrasadas no se vean comprometidas pues, por alguna acción rápida que pueda causarle Francia. Exactamente. Va a ir hacia donde se siente segura, que es trasladar la pelota a la banda, sobre todo a la izquierda, para tratar de generar desequilibrio con Buell y tratar de no inventar muchas jugadas elaboradas que le puedan permitir una transición rápida y peligrosa a Francia. Creo que va a pasar por ahí, coincido con ustedes. Clave las pérdidas. Ahí tendrá que tener mucho cuidado Alemania para no perder balones en zona comprometida y Francia un poco también lo mismo, aunque es verdad que con un poquito menos de cuidado porque saben que tienen alternativas para ganar el partido igualmente. Y a falta el pronóstico, lo que esperamos en este partido. Yo cuando me han preguntado siempre he dicho que espero en este partido muchos goles porque ambos equipos han demostrado tener esa capacidad ofensiva y no tanto defensiva. Y mi pronóstico va a ser 4-3 para Francia. Yo voy a repetir el mismo que dije en lo de los lunes, que creo que fue un 3-2 para Francia. Estoy un poco con Mario. Esta vez me va a tocar coincidir con ustedes porque veo una clara victoria para Francia, también por varios goles de las dos selecciones, 4-2 o 5-3, alguna, porque me parece que va a ser mucho para Alemania el poderío de Francia en esta oportunidad. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación, gracias Lidia y a todos los que están en el chat, un placer siempre. Ojalá que se cumpla lo que hemos dicho y que sea un partido bonito. Nada más, un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Chao.